santos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. El Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo. En el lugar secreto todo es posible, a una oración de distancia. En la voz del pastor Diego Luis Prieto. Bienvenidos. Cuando oren, no usen repeticiones como hacen los demás, que piensan que si repiten más. En épocas pasadas, entre las familias cristianas de larga data, se valoraba muchísimo la Biblia familiar. No solo era el libro de la palabra de Dios, sino que también servía como banco de memoria para todos los familiares. Todo suceso era importantísimo. Un matrimonio, un nacimiento, un fallecimiento, era registrado y guardado en dichas Biblias. Este libro pasado de generación en generación a través del mismo mantenía a todas las familias en un vínculo con el pasado y les permitía ver con claridad todo lo que había acontecido en sus genealogías, en sus abuelos, en sus bisabuelos. El libro de Primera de Crónicas es algo parecido. Es un registro de la historia familiar de Israel y en especial de la familia de David, el más grande de los reyes de Israel. A primera vista, Primera de Crónicas se parece en realidad a aquellos episodios más dramáticos de la vida de David. Su lucha con Goliat, el pecado con Betsabé, no alcanzaron a entrar en el relato de Primera de Crónicas. Pero los preparativos de David para el templo son relatados con gran detalle. Hay largas listas de personas y genealogías que llenan más de la mitad del libro. Debido a todo esto, poca gente lee Primera de Crónicas por la cantidad enorme de genealogía y por esa cantidad enorme de nuevos nombres que nunca antes habían escuchado. Y es posible que hay muchas personas que están dentro de la iglesia y nunca se han sentado a detallar ese Primera de Crónicas. La mayoría de nosotros se interesa más por las personalidades que por las instituciones y las genealogías. Primera de Crónicas, sin embargo, se interesa mucho más por los logros a largo plazo de David, por sus altibajos como persona. La nación que él condujo era más que una colección de individuos inspirados. Había sido fundada sobre las promesas inconmovibles de Dios. Él había prometido estar con ellos, había prometido que les daría líderes, había prometido que haría de ellos una bendición para todo el mundo. Estas promesas tomaron forma en instituciones perdurables, de las cuales el templo y la monarquía eran las más notables. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas detallan la genealogía desde Israel hasta Adán. El autor reúne más registros familiares de lo que usted podrá encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. Estos registros le permitían a los israelitas recordar su posición como miembros de la familia escogida por Dios. Dios les había dado formas únicas y singulares de seguirle y adorarle. Primera de Crónicas le recordaba a los israelitas, tal como nos le recuerda a nosotros, cuán diferente debía ser la familia de Dios de las otras. Marcaban la diferencia, tenían que marcar la diferencia. Era una nación que tenía que marcar la diferencia.
Era una nación que tenía que darse cuenta que Dios podía bendecirlos si ellos se atrevían a invocarle. Y usted podrá leer todos los capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, toda la genealogía que va desde Adán hasta Israel y llega hasta David. Y va a escuchar nombres, vuelvo y repito, que tal vez nunca usted había escuchado. Y lo único diferente que hay entre ese capítulo 1 y ese capítulo 9 se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice esa parte diferente, totalmente diferente a todas las genealogías, toda la genealogía. Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel y dijo: ¿cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño? Y le concedió Dios lo que él pidió. Es algo totalmente diferente a las genealogías que ustedes van a encontrar en el capítulo 1 al capítulo 9 de Primera de Crónicas. Este libro de Primera de Crónicas es un libro cultural. Nos muestra todo lo que culturalmente desarrolló el pueblo de Israel durante cientos de años. Y lo más importante para ellos era conservar, guardar esa genealogía. Tal vez de los pueblos de la tierra, el que más genealogía tiene es el pueblo de Israel. Ellos cuidaron minuciosamente para recordar a cada una de las personas por las cuales venía el conducto. Tanto así que al entrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, vamos a encontrar esa genealogía maravillosa de Jesús. Y vas a encontrar absolutamente todos los nombres que vienen de esa genealogía hasta Jesús. Pero en esta primera de Crónicas, en esta primera carta de Crónicas, marcaron una diferencia, pusieron una diferencia. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Ese invocar es un llamado de un corazón que está dispuesto, que está necesitado, que está con un afán profundo de la bendición de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo dice la bienaventuranza en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esos pobres en espíritu son los que tienen esa necesidad profunda de Dios, que tienen esa necesidad de poder tener un encuentro con el Padre Celestial. Jabes hizo esto. Una pregunta es: ¿cómo puede ser posible que dentro de esa lista de 9 capítulos y de cientos de personas y de cientos de hombres y de mujeres, solamente aparezca uno haciendo la diferencia? Pues Dios está buscando uno solo que haga la diferencia. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a marcar la diferencia en una casa, en una familia. Podemos cambiar la historia de nuestra familia. Podemos cambiar la historia de todas unas generaciones que venían del pecado hasta el día de hoy, y tenemos la oportunidad de cambiar absolutamente todo solamente con un corazón necesitado, dispuesto a invocar el nombre de Dios en nuestros hogares. Y es el tiempo para hacerlo.
como lo hizo Jabes. Primera de Crónicas muestra todo el desarrollo, todo el nacimiento, todo el crecimiento de la familia de Israel. Pero uno solo marcó la diferencia. Este fue Jabes. Y lo increíble de la historia de Jabes, que es tan corta porque no conocemos nada más de Jabes, no sabemos nada de su mamá ni de su papá, pero lo que sí conocemos de Jabes es que en ese invocar su nombre marcaba la diferencia, porque su mamá lo dio en dolor, y Jabes significa dolor. Y él decidió cambiar ese estado, decidió cambiar esa posición que tenía casi como una maldición, porque no debe ser fácil tener ese nombre de Jabes como el que tener el nombre de Mara, porque Mara es amargura. Pero nosotros podemos cambiar la posición. Podemos cambiar la maldición en bendición. Podemos cambiar lo malo por algo muy bueno. Podemos cambiar la situación de nuestra familia por la presencia de Dios en el centro de nuestro hogar. Podemos cambiar la situación de nuestra ciudad. Podemos cambiar la situación de nuestro país, de nuestra nación. Podemos orar e interceder por otras naciones. Sí lo podemos hacer. Si nuestro corazón está dispuesto a hacerlo. Si en nuestro corazón está esa humilde y profunda necesidad de la presencia de Dios, como la tuvo Jabes en su momento. Y Jabes invocó al Dios de Israel y dijo: ¿cómo quisiera que me des tu bendición? Y eso es nuestro clamor. Nuestro clamor es decirle al Señor: por favor, mi Dios, bendícenos. Y esta mañana tenemos la oportunidad, absolutamente todos tenemos la oportunidad de decirle a Dios: bendícenos. Cuál sea la situación de su casa, cuál sea la situación de su familia, cuál sea la situación de su trabajo, cuál sea la situación de Barranquilla, de Colombia y del mundo entero, cuál sea la situación. Y nosotros, como pueblo de Dios, podemos decirle desde lo profundo de nuestro corazón: por favor, mi Dios, bendícenos. Danos toda tu autoridad, así como lo hiciste aquel día con Pedro. Porque tú le dijiste a Pedro: a ti te he entregado las llaves de los cielos, del reino de los cielos, para que todo lo que autorices aquí en la tierra sea autorizado en el cielo. Y todo lo que desautorices aquí en la tierra será desautorizado en el cielo. Y necesitamos tener esa bendición sobre nosotros con urgencia. No debemos tardarnos más. No debemos tener más excusas. No podemos seguir en la misma situación todos los días. Algo tiene que salir de nuestro corazón a la misma presencia de Dios, como lo hizo Jabes, invocando el nombre de Dios, invocando al Dios de Israel, para decirle: quisiera que me des tu bendición. En este momento usted puede hacerlo. Usted puede levantar sus manos al cielo y decirle al Señor: cómo quisiera que me des tu bendición. Que ensanches mi territorio. Esto no solamente tiene que ver con la prosperidad financiera o con la prosperidad material. Tiene que ver también con tus relaciones personales. Tiene que ver también con tu relación con Dios.
tiene que ver también con tu iglesia, tiene que ver con tu ciudad.